Dios les bendiga, hermanos, en otra edición, ¿verdad? De Escuela Dominical Dinámica. La Escuela Dominical, mejor dicho. El número de este estudio es el número 14. En la semana pasada estudiamos el número 13, pero este número 14. Vamos a entrar a un nuevo trimestre. Y vamos a empezar haciendo una oración, ¿verdad? Para empezar en lo que es decir la clase y así entonarnos con lo que la palabra de Dios nos va a enseñar en este día. Padre, en nombre de Jesucristo de Nazaret, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das, la cual no soy digno, Señor, que tú me has permitido que esté aquí para enseñar tu palabra, a la misma vez, Señor, edificar mi corazón, mi vida, y así demostrar, Señor, tu amor grande que es para todos nosotros, para todo ser humano. En nombre de Jesucristo de Nazaret te pido, Dios mío, que tu palabra llegue a toda persona que lo necesita en esta hora, Señor. Que se edifique, que guarde tu palabra y que la use, Padre, de una manera especial para alcanzar a aquellos que en este día necesitan tu amor, ágape, Señor. En nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pido, date gracias de todo corazón por todo lo que vayan a oír esta palabra, de este mensaje, de este estudio, y que van a ser edificados en este día. En nombre de Yeshua HaMashiach te lo pido, Señor. Amén. Como había dicho, ¿verdad? El estudio se encuentra en el número 14 de la guía de estudio. Y la base bíblica se encuentra en el libro de Osea, capítulo 4, versículo 6. Después vamos a ir al versículo 6, capítulo 6, versículo 1 al 3. Después de eso vamos a ir al capítulo 14, versículo 1. Capítulo 1, perdón. Capítulo 14, versículo 1, de 4 a 9. También es lo que vamos a leer, pero mejor dicho, vamos a ir corrido. Para así entonces comenzar lo que es el estudio de hoy. Como lo había dicho, ¿verdad? El versículo bíblico, la base bíblica, la estructura bíblica, se encuentra en el libro de Osea y el título pues, de esa clase se llama El amor de Dios hacia un pueblo infiel. El profeta Osea, ¿verdad? Era un hombre de Dios que en verdad, si miramos el significado de su nombre, significa salvación de Yahweh o salvación de Dios, como llamamos, como conocemos nosotros. Y fue un varón de Dios que supo lo que es ser traicionado por de muchas maneras, se puede decir que fue una persona que con lo que pasó pues fue muy sentido, más sin embargo fue escogido de Dios para llevar la palabra al pueblo de Israel y además pudo sobrellevar esa carga de esa agresión que le hicieron contra él y pudo perdonar a su esposa y seguir adelante con su vida, ¿verdad? El libro de Osea fue escrito más o menos en el año 725 al 760 antes de Cristo. Y durante este tiempo Israel había obtenido paz y prosperidad, pero su política colapsó durante ese tiempo por la condición social que también se encontraba y el pecado grandísimo que ya habían cometido. A causa de su corrupción y de todas esas cosas, pues Dios había dispuesto a demostrarle su amor, pero a la misma vez le iba a demostrar que él también es un Dios consumidor, como dice la palabra, su palabra, y le iba a venir en juego si no se, o juicio si no se arrepentían, perdón. Y me encuentro un poquito ronco, todavía estoy mejorándome de ¿cómo se llama? Resfriado que agarré y las alergias, pues me estoy haciendo un poquito mejor. Pero vamos a ir continuando, dice que a través del arrepentimiento el amor de Dios pues llega a nosotros, cuando hay un arrepentimiento genuino, claro. Y el amor de Dios viene y nos restaura, porque el amor de Dios no es como el del hombre, sino que es un amor ágape, la cual nos restaura a nosotros de cualquier mal que hayamos caído y no importando la gravedad de el caso donde estemos, el Señor siempre nos respalda y nos restaura siempre y cuando nosotros nos arrepintamos y transformamos los caminos y volvamos hacia Él. La base bíblica, o mejor dicho, los objetivos en este día son conocer que Dios nos ama y está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Punto número 2. Era el número 1 que vamos a leer. El número 2 dice reflexionar acerca de la consecuencia al alejarse de Dios. Punto número 3. Determinar a volver a Dios y permanecer en Él. En otras palabras, permanecer en sus caminos, practicando toda justicia y viviendo día por día, a pesar de estos sacrificios, pues su palabra, sacrificándola a vivir su palabra todos los días de nuestras vidas, para así santificarnos más y más y poder acercarnos más a su presencia. El pensamiento central dice, por causa de su amor,
Dios da oportunidad de restauración a aquellos que le han dejado. El textuario dice: yo amaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Hasta Osea 14:4. Lo vamos a leer también con la lectura antifonal que está en el libro completamente. Y vamos a hablar, como le habíamos dicho, cómo es que ilustramos pues lo que el problema que José pasó con su esposa, que la perdonó. Y a la misma vez cómo podemos mirar que se parece tanto a la historia, que cómo es que Dios perdona al pueblo de Israel también. Y dentro de la lectura que vamos a leer también vamos a encontrar un versículo mesiánico. Mesiánico quiere decir porque refiere al Mesías. Cuando lo leamos se van a dar de cuenta muchos de ustedes. Y nos habla, ¿verdad?, de las cosas pues grandísimas, las promesas que Dios tiene para el pueblo de Israel, que si le aplicamos para este día también pues no sería toda persona que está mal con Dios, que quiere volverse hacia Dios, como es que Dios a través de su amor y su gracia puede restaurar esa persona. Dice en Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Sabemos que toda la palabra dice que por falta de conocimiento pues uno perece. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es una tremenda amenaza que dice hoy Dios por Israel. Dice el 6, capítulo 6, versículo 1: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará. Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Otras palabras, que Dios nos da castigo, pero también manda a apacentarnos otra vez el Espíritu, ¿verdad?, en estos tiempos. Y dice: nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Aquí pues estamos si mira clarísimo, esto es un versículo mesiánico que si lo mira pues lo aplica perfectamente, le cae al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque sabemos que a los 2 días después de morir, murió Jesús, resucitó al tercero, y después que estuvo un tiempo con nosotros ascendió a la presencia del Padre, ¿verdad?, a la diestra del Padre, como dice la palabra. Dice el versículo 3: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Dice el capítulo 14, versículo 1: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Yo no sanaré tu rebelión, y amaré de pura gracia, te amaré por pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Vemos que la gracia de Dios como está entra plenamente aquí, y a la misma vez se ve como la ira del Señor se aparta de él mismo, del juicio que Dios le estaba hablando, le había aplicado a Israel, que también si venimos a ver estos días pues va hacia nosotros también. Dice más adelante el versículo 5: yo seré a Israel como rocío, y él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Versículo 6: se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Versículo 7: volverán y se sentarán bajo su sombra, y serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid, y su olor será como el vino del Líbano. Otra palabra, que la restauración de Dios va a ser algo tremendo, mi hermano. Es una restauración completa, no a mitad, sino completa, que volverán a ser exaltados de nuevamente, mucho más todavía. Dice: Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, y yo seré como la haya verde, y de mí será hallado fruto. ¿Quién es el sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes
caerán de ellos. En otras palabras, el justo por la fe vivirá y el justo prosperará, ¿verdad? Como la palmera. Dios lo hará crecer, Dios lo bendecirá, mas los impíos, los rebeldes, Dios le enviará su castigo. Podemos ver claramente aquí que cómo es que Dios usa al profeta Oseas, ¿verdad? Para explicar eso al pueblo de Israel y decirle que lo que viene, que es algo grandísimo, pero a la misma vez el amor ágape de Dios va a hacer que ellos cambien. Y verdad que no va a ser un cambio, verdad que va a durar para siempre, pero va a haber un cambio y va a verse aplicado de tal manera que hasta los tiempos de hoy pues nos habla a nosotros todavía, ¿verdad? La introducción dice, ¿verdad? De la clase dice: los profetas fueron personajes de Dios que Dios levantó y envió a su pueblo en momentos de crisis, periodos oscuros en la historia de Israel. Eran los evangelistas del momento, los patriotas religiosos de la hora. Aunque ellos tuvieron un mensaje directo para situaciones específicas, en su época su mensaje aplica también al pueblo de Dios de hoy, la iglesia. En Oseas vemos la tristeza de Dios por la infidelidad de su pueblo. Israel le había dado la espalda a Dios, abrazados a cultos paganos y cananeos. Ante sus ojos, eso continúa el adulterio espiritual, o sea, constituía el adulterio espiritual, la cual es la queja que Dios, por medio de la experiencia, le dio experiencia al profeta. En otras palabras, que por eso fue que Dios le había usado al profeta Oseas para darle este mensaje, porque el profeta Oseas pues estaba pasando por una situación similar también con su vida personal. Por eso que nosotros no podemos quejarnos ni echarnos para atrás y usar nuestra vida de lo que estamos pasando para no hacer la voluntad de Dios, porque muchas veces Dios usa esas cosas que nos circunstancias que estamos pasando para aplicar su mensaje de su palabra y a la misma vez buscar que la persona cambie sus malos caminos y darle a demostrar que Él es un Dios eterno, un Dios misericordioso, que está dispuesto a transformar y a cambiar todo corazón que se ponga a su pie cuando está contristo y humillado. Dice el desarrollo del estudio: las razones del justo juicio de Dios. Oseas 4:6, 6:1 al 3. Ahí vamos a empezar a entrar ahí la explicación de esos versículos. Dice: la falta de conocimiento. El libro de Oseas se ha presentado o prestado para muchas conjeturas. Muchos comentaristas han considerado estas uniones como algo simbólico, pero carente de la realidad histórica. La mayoría considera que la historia es real, pero pero dicen que Gomer no había incurrido a la fornicación, sino que ésta, después de casada con el profeta, pues decía que ella estaba, no era que vivía en fornicación, sino que era débil para fornicación, caía cada rato en fornicación. Pero como ya estamos casados también, si venimos a ver, ya cuando la persona está casada y comete pecado así, ya también es adulterio, que es algo bastante serio. Según esta interpretación, la mujer del capítulo 3 es la misma Gomer, que después de haber abandonado a Oseas, vino a ser como una esclava, pero es rescatada por él nuevamente al mostrarle su misericordia a pesar de su infidelidad. En ese versículo Dios estaba anunciando 3 calamidades que estaban a punto de sobrevenir a la nación. Número 1, o punto a destrucción. B, expulsión de su posición de privilegiada. En otras palabras, expulsión de la tierra. El punto C, olvido de Dios. El reino de Israel fue conquistado por los asirios. En otras palabras, que ya Dios lo iba a castigar de tal manera que se iba a olvidar de ellos. Después del juicio que venía hacia ellos por las ofensas y los pecados que ellos habían cometido en contra del Señor. El punto número 2 dice la fidelidad de la nación. Ese capítulo empieza con una invitación al volverse a Dios. Unos dicen que son exiliados que fueron llevados como cautivos a Siria. La única esperanza de liberación y restauración y la
a la tierra de donde fueron tomados era volviéndose a Dios. Otros dicen que es que Osea es el que, identificándose con la nación, vamos a leerlo un poquito más para adelante, moverlo para acá, les exhorta a que de una manera masiva se vuelvan a Dios. Ambas interpretaciones pueden ser aceptadas sin hacerle violencia al pasaje bíblico. Pero, ¿qué se entiende por volverse a Dios? Es equivalente de arrepentimiento de cual habla el Nuevo Testamento. La persona genuinamente arrepentida por lo que ha dicho se volverá a Dios. Si no hay regreso a Dios, no hubo un arrepentimiento genuino. El hijo pródigo de la palabra del Señor en Lucas 15, 11 a 32 demostró que su arrepentimiento, que fue su arrepentimiento genuino al volver al Padre. En otras palabras, para que al uno volver para atrás hacia Dios, pues se nota que hay un arrepentimiento genuino en nosotros. Una persona no puede decir, que yo me arrepiento de mis pecados, pero sigue lo mismo, no tiene que haber un cambio. Y en esta palabra, en la historia bíblica, pues estamos viendo eso, de que Dios mandaba eso, que volvieran hacia Él, para que hubiera un arrepentimiento genuino, una transformación genuina en ellos, lo cual no vimos, y por eso vimos el juicio de Dios más adelante, que acaba con ellos también, o sea que los manda a castigar de una manera severa, y hasta el son de hoy nada más está todavía en la tierra de Él solamente el reino de Judá y algunas de las tribus, la mayoría de las tribus todavía están esparcidas. Algunos dicen que pues que están esparcidas por todo el mundo, que la cual sí se cree, porque datos de histórico, arqueológico, de ADN, pues puede seguir hasta el día de hoy que muchas personas, incluyéndome yo mismo, soy descendiente de todos esos judíos israelitas de esos tiempos, por la expansión tan grande que hubo. Y hasta el sol de hoy pues vemos todas esas cosas. Pero vamos a continuar leyendo. Dice un llamado al arrepentimiento. Oseas 14, 1, 4 a 7. Una nación derribada por el pecado. Punto A. En los capítulos anteriores abundaban las amenazas de castigo, pero en este superabubaban las promesas del perdón y de salvación. El término utilizado por el profeta implica la determinación de iniciar una marcha en la cual no habrá descanso hasta haber llegado al trono compasivo. La palabra que se traduce pecado en el idioma hebreo significa tropiezo, que causa una caída dolorosa. Quien peca cae porque por su pecado ha caído. En otras palabras, Santiago decía que una persona pues que hay y ha traído pecado no es porque Dios lo tiente, sino que porque su propia consuficiencia lo hace caer en el pecado. La consuficiencia, esos son sus pecados, pues ya la persona está atado por ello, le gusta hacer eso, por eso es que sigue volviendo atrás, y hasta que no haya un arrepentimiento genuino que quiera ser libre de ese pecado, pues Dios lamentablemente no puede actuar, porque Dios tiene el poder, pero la persona también tiene libre albedrío, tiene el derecho de pues cambiar su vida. Tiene que haber la persona un cambio genuino, es decir, que venga de ella de corazón para que Dios actúe. Quien peca cae, por eso por su pecado ha caído. Oseas responsabiliza a la nación por la condición que se encontraba. Israel había sido invadido por Asiria, a quien culpar. A nadie más que ellos mismos. Una de las grandes enseñanzas del libro de Oseas es la necesidad que tiene el pecador de reconocer lo malo que ha hecho para poder recibir perdón. Tiene que reconocer su condición para entonces empezar a dar el paso al arrepentimiento, y Dios pueda trabajar con ellos o con nosotros. Punto número B dice una nación necesita de perdón y sanidad. La gran preocupación del profeta, que el pueblo se volviese a Dios de sus malos caminos, y cuando lo hicieren encontrarían bendiciones de parte de Él. En primer lugar, sana su rebelión. Eso está en el capítulo 14, versículo 4. ¿Por qué sanar la rebelión? Porque esta es una enfermedad espiritual. Isaías 1, 2, 3.
capítulo 1, versículos 2 y 3. En segundo lugar, ser Israel como el rocío, está en Oseas 14:5. Israel es un país donde no llueve mucho. El campo depende mucho del rocío. Vemos que Dios nos promete ser como una lluvia torrencial, como un diluvio trayendo inundación. Muchas veces deseamos que Dios se manifieste de una manera palpable, y si no lo hace, así pensamos que no lo hizo. Pero la manifestación imperceptible de Dios, como el rocío, haría que su pueblo floreciese como lirio y se extendiese como el Líbano. En otras palabras, que no, a veces que nosotros pensamos a veces que Dios va a actuar de la manera que nosotros queremos, y no, las cosas no son así, porque Él es Dios, nosotros somos seres humanos y Él es que escoge cómo es que actúa. Hay que recordar que la palabra dice que Dios ora por senderos misteriosos y no necesariamente tiene que explicarnos todo por lujo de detalle para que nosotros sepamos cómo que va a actuar, porque no es así. Muchas veces nos daríamos con la cabeza contra la pared porque nunca vamos a entender los propósitos de Dios a cabalidad, porque Él lo hace con un propósito, con un destino, con algo que va a haber atrás de eso. Y no es nosotros que cuestionar ni indagar en eso, sino hacer su voluntad, que eso es lo que Él quiere. Vamos a continuar leyendo. Dice: una nación restaurada y bendecida. Oseas 14, 8 y 9. Aquí encontramos la confesión de que el pueblo hará a Efraín, o sea que el pueblo que hará confesión y hará que Efraín, o que Efraín diga, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Estas palabras contienen elementos necesarios para la restauración espiritual: el reconocimiento de haber hecho lo malo y la determinación de romper la definitiva y radicalmente con lo malo que se ha estado haciendo o tomando control de nuestras vidas. Cuando el hijo pródigo se encontraba en la providencia apartado, nos dice que la palabra que volviendo en sí dijo. Dios trata con la conciencia para que recapacitemos, y segundo, reconoce que la condición en que se hallan cuantos jornaleros en esta casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Estaba hablando que está aquí reconociendo que la gente tiene lo que necesitan comiendo y bien esas cosas, y él estaba apareciendo. Y tercero, la nación me levantaré e iré a mi padre. Fíjate qué cosa. El hijo pródigo reconoció su condición y tomó acción de volver para atrás y volverse a su padre para ver lo que podía hacer, porque no se esperaba que Dios que el padre le iba a perdonar y que lo iba a restaurar, le iba a bendecir de tal manera. Pero así que habrá Dios. Nosotros no podemos cuestionar a Dios, sino volvernos a Él y no ponernos a indagar, a preguntar qué es lo que va a hacer Dios, que si esto, que qué va a aprender para nosotros, no, sino hacer el esfuerzo de cambiar y volvernos a ser arrepentidos para que Él transforme y haga su voluntad en nosotros. Dice: aquí encontramos la confesión de que el pueblo hará, o sea, como Efraín había dicho, ¿verdad? Vamos a repetir de nuevo para que tengan más aclaración, porque estuvo un poquito trancado en esa parte. Efraín dirá: ¿a quién tendré ya como ídolo? O sea, es una pregunta: ¿a quién va a tener ella? Porque ¿para qué no necesita los ídolos si no sirven? Dios es el único que provee, el único Dios verdadero que provee y que nos da lo que necesitamos. Los ídolos no sirven para nada, no nos hacen nada. Y que esta palabra contiene dos elementos necesarios para que la restauración espiritual y el conocimiento de haber hecho lo malo y la determinación de romper con la definitiva radicalmente con lo malo que se ha estado haciendo. Cuando el hijo pródigo se encontraba en la provincia apartada, nos dice que la palabra que vuelve que recapacitemos, o sea, que la palabra hace que nosotros recapacitemos. Segundo, reconoce que su condición en que se haya cuántos jornaleros, exacto, en otra palabra reconoce cómo que están los jornaleros, y pone a pensar
es que la bendición que ellos están teniendo comiendo pan, y que en ese momento dice, no, espérate, yo me voy para atrás porque aquí no estoy haciendo nada, está comiendo algarroba y la está pasando mal, y cuando va a volver para atrás de Dios sabe que algo va a pasar. Pero él sabe que Dios tiene misericordia, que nada más lo que tiene que hacer es la actitud de volver hacia Él para que Dios lo restaure. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, lo que quería Dios del pueblo de Israel en ese momento, que volviera para atrás. Por eso que el escritor usa enseñanza del hijo pródigo, porque es la más clara que hay, aparte del libro de Osea, para enseñar cómo es que Dios trabaja en la restauración hacia los seres que Él quiere. Dice, punto B, la recompensa por la fidelidad. Este versículo con la cual Osea concluye en su libro viene siendo con la aplicación práctica de todo lo que ha venido diciendo. Se hace referencia al sabio, que es el que entiende, y al prudente, que es el que sabe. Uno de los problemas de muchos es que no disciernen, no captan con la debida claridad aquello que Dios desea que entiendan. En lugar de entender y de saber, prefieren sentir. Eso no es eso no es, no dejan que que no dejan que el Espíritu Santo trate con su conciencia y su mente, porque prefieren que lo haga con sus emociones. La segunda parte de este versículo enfatiza la distinción entre los justos y los rebeldes, lo cual es uno de los temas más sobresalientes de toda la Biblia, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, más los rebeldes caerán de ellos. Los justos van a poder andar por la sendera que Dios le ha puesto y no va a haber tropiezo para ellos porque ya conocen de Dios. Pero aquellos que son malos, aquellos que quieren vivir la maldad, definitivamente no pueden caminar por los caminos de Dios, y las cosas de Dios les serán de tropiezo a ellos porque no les interesan. Eso así, claramente así. El resumen general de esta clase dice: para que el pueblo entendiera bien la gravedad del caso, Dios ordenó a Osea que se casara con una mujer fornicaria, para que ilustrarle lo mejor, lo mejor que se podía, en la condición que ellos estaban, tenía que le pidió a Osea que hiciera eso. Entonces dice aquí, esa mujer le dio 3 hijos, a quienes Dios directamente puso nombre Jezreel, que significa esparcido, porque Dios juzgará a la nación de una manera que lo iba a esparcer por toda la tierra. Dice Lurama, cuyo significado no compadecía, porque Dios retiraría su compasión de Israel, y el otro nombre que es Luami, no mi pueblo, porque el Señor estaba desconocido a Israel conociendo a Israel como su nación. El mensaje de que le daba era de que a pesar de la infidelidad de Israel, Dios le estaba interesado en atraerlos hacia Él, porque lo merecían, sino porque no era porque se lo merecían, sino porque el amor de Dios que Dios tenía hacia ellos como su pueblo lo iba a hacer que volvieran hacia Él de todo corazón. Y cada vez que se volvieran hacia Él de todo corazón, pues Dios le estaba prometiendo restaurarlo, porque Dios no nos va a dejar en el aire a nosotros. Si nosotros nos arrepentimos de corazón y que vamos a empezar a buscar a Dios, Dios nos va a cambiar. ¿Por qué? Porque eso lo dice su palabra. Y lo mismo Dios le prometió al pueblo de Israel, que si se volvían para atrás, se arrepentían y volvían a buscarlo a Él y amarlo a Él sobre todas las cosas, con todo su corazón, toda su mente y todo su ser, pues Dios lo iba a bendecir. Lo mismo que Dios nos pide a nosotros. Por eso que nosotros no podemos olvidarnos y predicar este evangelio de Cristo, porque el amor de Cristo es ágape y va por encima de todas las cosas. Y en estos tiempos es muy importante, porque es verdad que el mundo ha hecho cosas gravísimas, hermano, porque el mundo en sí ha estropeado, ¿verdad? No tan solo el resto de la humanidad, sino también que le ha hecho mucho daño a la creación de Dios. Y todas esas cosas traen consecuencias. Por su rebeldía, el pecado, la desobediencia, trae cosas muy terribles, muy tristes. Y por eso que Dios le habló, usó al profeta Osea de esta manera,
le dio 3 hijos para que todos, a través de sus 3 hijos, darle significado, para que ellos vieran, entendieran el propósito de Dios, lo que Él iba a hacer con ellos. Y mi hermano, con todo lo que Israel había visto ya antes de eso, ya era para que ellos se paniquearan, porque Dios no juega. Cuando Dios manda juicio, el juicio viene. Y es de serio, por eso que tenemos nosotros que mantenernos ahí. Y si estamos mal, mirarnos hacia Dios para que Dios tenga misericordia de nosotros, nos sane, nos restaure y nos vuelva a nosotros aún más de lo que nosotros estábamos, para que nosotros podamos seguir buscando de Él y permanezcamos en Él, que no nos echemos hacia atrás. Pero vamos a dejarlo aquí, ¿verdad? Porque esta clase de hoy, pues, como les dije, pues ya pasamos a otro segundo trimestre. El tiempo pues avanzó bastante. Y vamos a entrar a las preguntas, ¿verdad? Para que entonces un par de preguntitas nada más para así cerrar la clase, hacer una oración. Dice, menciona las calamidades que está padeciendo Israel en los tiempos de Osea. En otras palabras, pues la idolatría y el olvido, el colapso le causó el colapso y de la sociedad de ellos, la política de ellos había hecho pedazos por causa de la corrupción, el pecado, y Dios había mandado juicio contra ellos, ¿me entiendes? Pero a la misma vez le dijo, habló a través de Osea y le dice que si ellos se vuelven a él y buscan de, pues Dios iba a restaurarlo, ¿verdad? Se iba a olvidar de ese pecado y lo iba a amar y se iba a olvidar de una vez de todo su pecado, lo que habían hecho, y va a empezar a seguir con ellos el plan que él tenía con ellos. ¿Qué se entiende por volverse a Dios? Pues arrepentirse de todos los pecados y volver atrás a Dios, volver a Él arrepentido, con su contrito y humillado, para que Dios nos restaure. Pero arrepentirnos genuinamente, no dejando a la mitad y haciéndolo hipócritamente, porque Dios lo conoce todo. Dios sabe cuando hacemos algo genuino de todo nuestro corazón o lo hacemos de hipocresía, mi hermano. Y es mejor no hacer nada que hacer las cosas hipócritamente. A Dios no le gusta esas cosas. Y como habíamos dicho, ¿verdad? Mencionando los elementos necesarios para que la restauración espiritual y contenida en la palabra del pueblo de según Osea 4.8. Si la miramos para atrás en Osea 4.8, lo que dice, Efraín dirá, que más tendré ya con los ídolos. Yo lo oiré y miraré, yo seré el que a él como haya verde, de mí será hallado su fruto. En otras palabras, la restauración que Dios iba a hacer hacia ellos iba a ser una nación completa y van a ponerlos para atrás como ellos tienen que ser. Por eso que hay que tener aprender del pueblo de Israel las cosas que ellos pasaron, para que nosotros podamos, ¿verdad? Dios cambie nuestras vidas, prosperarnos y hacernos que alcancemos los planes que Él tiene para nosotros, mi hermano, porque Dios siempre está dispuesto. Pero está en nosotros de volver para atrás, arrepentirnos para que Dios nos llegue a hacer más de lo que nosotros pensemos. En otras palabras, cumplir su palabra. Pero no puede Dios cumplir su palabra si no hay arrepentimiento genuino y si no usamos el amor ágape de Dios para transformar vida, mi hermano. Porque déjeme decir una cosa, Osea dice según en la historia, ¿verdad? Que Osea conquistó a su mujer y tuvo 3 hijos con ella, por eso mismo, porque el amor ágape de Dios estaba en él y él pudo perdonarla, para que a la misma vez, a través con ese amor ágape, hace que ella cambiara y se volviera atrás hacia él y fuera una persona diferente, porque el amor de Dios, cuando entra a nosotros, no nos deja igual. Somos una persona diferente y nueva en él. Pero vamos a dejarlo aquí, ¿verdad? Hasta ahí. Aquí va a tener la clase del día de hoy. Ya la semana que viene, dependiendo cómo esté todo lo que esté pasando, vamos a entrar hacia grabación o entraremos así a la clase en vivo. Que Dios les bendiga, hermano, en todo. Vamos a hacer una oración para cerrar esta clase y así nos veremos la próxima semana. Padre, en nombre de Jesucristo de Nazaret, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me diste de poner tu palabra, Señor, de diste a darme de tiempecito para hacerlo, Señor, de acuerdo a tu voluntad. En nombre de Jesucristo de Nazaret te pido, Dios mío, que tu palabra llegue hasta
Los rincones de la tienda no tienen que llegar a las personas que la necesitan para que reciba este estudio, se arrepiente genuinamente y tú puedas, Señor, transformar su vida. En nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pido, Señor, dándote gracias por esta oportunidad, por todos mis hermanos y por todas las personas que van a oír este mensaje, este estudio. En nombre de Jesucristo de Nazaret, que Dios bendiga al hermano Miguel, hombre, para Ministerio Pecadores de Hombres, y así permite, Señor, que podamos estar en comunión contigo el resto del día. Te lo pido todo en nombre de Yeshua HaMashiach, Señor. Amén.